Constantinopla, Claro, esa dualidad. cuando los otomanos tomen Istambul, se va a ser un imperio. Y eso es lo que va a sitiar Europa. Pero lo interesante es que los cristianos que habían perseguido al imperio porque tenía esclavos y todo, ahora lo justificaban. Sobre todo en América, es cuando andando el Pero tiempo. eso, Mutatis mutandis, ¿no? la primera inversión fue la cristiandad del Mediterráneo. Roma se hace cristiana. Y por lo tanto, el fundador crucificado ahora aparece en las alíos, en la Santa Sofía, con los ojos abiertos, crucificado, pero sin sangre, porque era un rey. Ya no era el crucificado, era justo el rey, lo contrario. Pero esa es la primera inversión, que se llama la cristiandad, o decir, el cristianismo se invierte. Con España va a haber la segunda inversión, porque ese cristianismo, de todas maneras, que va a ser avasallado por los árabes, porque les va a quitar todo el norte de Europa, de África y toda esta parte, se va a quedar arrinconado. Con América, entonces justamente hace una segunda inversión. Ya no es solamente el cristiano el que apoya a un Estado, sino que apoya a un imperio con colonias. Y nosotros somos una contradicción, porque somos colonias de un imperio que es cristiano, pero también somos cristianos, pero de segunda. Ya no se entiende nada. Y yo digo siempre... Hay que además ser de segunda es la negación del cristianismo. En un indígena de Chile, un misionero, predicaba cosas, entonces puso una crucifixión. Pintó. Entonces puso en la cruz a un indio. Y el soldado era español. Entonces el misionero dice, no, pero sí, Jesús no era indio. Y le dice, usted me dijo que Jesús era inocente y era un hombre bueno y luchaba por la gente. Es un indio. Y usted me dijo que eran los soldados romanos que mataron al justo, si nos están matando a nosotros. Es decir, ese entendió el cristianismo, pero tenía entonces que invertir la cosa de nuevo. Extrapoló perfecto. Claro, bueno, pero entonces, para nosotros el tema es descolonizar la interpretación de la historia y de la filosofía, por ejemplo. Porque Hegel, en 1818 al 31, cuando es profesor en Berlín, hace una visión de Europa y una visión de la filosofía, que es el primero, en que Europa queda como centro y fin de la historia. Y eso se lo cree todo el mundo, y aún aquellos que están en contra de Europa, cuya aspiración es llegar a ser como Europa para vencer a Europa. La misma Unión Soviética, el zarismo, era una Europa periférica, cuyo ideal era superar a Europa. Y muchas veces los líderes de la Unión Soviética decían, vamos a superar a Europa. Ese era el ideal. Pues entonces que sí, que ya habían asimilado a la modernidad y eran modernos porque estaban funcionando según ese mito de la modernidad. Bueno, llegaron hasta la mitad de Berlín, ¿no? Claro, entonces es un tema novedosísimo. Sí, señor. Y que interesa a todo el mundo, porque todos fueron negados en su historia y sufrieron un colonialismo. La China no fue colonia militar, y sí en parte, porque tuvo Japón y tuvo Francia y tuvo también, pero era inmenso y resistió. Pero sí fue colonizado epistemológicamente, es decir, científica, universitariamente. Y nuestros profesores, después de estudiar en Europa, vienen y... Pero si un estudiante quiere empezar a estudiar la historia propia y llega a querer hacer un doctorado, dice, yo quiero hacer un doctorado sobre un pensador colombiano o venezolano, entonces los profesores dicen, pues no hay ningún especialista, no puede hacerlo. Tiene que hacerlo sobre un autor norteamericano europeo porque tenemos especialistas. Entonces no se puede formar. Y si no se puede formar ahí, ¿dónde se va a formar? ¿Quién va a recuperar nuestra historia? ¿Y quién va a hacer una historia que nos permita desarrollarnos ante este enorme peso de esto que llamaríamos
geopolítica del conocimiento. ¿Se da cuenta? Es dominador no a nivel económico, no a nivel militar. Por supuesto que Estados Unidos es el poder militar y nosotros no podemos hacer nada. No a un nivel, pero a un nivel teórico, científico, también nos dominan. ¿Qué papel juegan los modernos medios de comunicación que son masivos e internacionales? Claro, y todas las grandes mitos, referencias, todo, son eurocéntricas. Entonces, partimos de los griegos, que es una invención alemana romántica, que piensan que ahí se originó, después pasó a Roma, pasó a la Edad Media y culminó en París, y después Ámsterdam está en Bélgica, está ahí en Holanda. Y Descartes es un filósofo, el primero, pero escribió el discurso del método en 1636, un siglo y medio después del descubrimiento de América. Entonces, los grandes problemas filosóficos no fue ese, era cuando llegaron a América se dijeron, estos indios son seres humanos. Es un tema filosófico fundamental, porque ¿son hombres o no son hombres? Dijeron, sí son, pero sus costumbres los han vuelto bestiales. Entonces son como niños. Y entonces el mismo Kant va a definir la ilustración. Va a decir, la ilustración es una salida de un estado de inmadurez. Era como el indio. Pero el mismo inmaduro no quiere civilizarse. Se opone. ¿Y qué significa civilizarse? Entonces dice Hegel, los ingleses se transformaron en los misioneros, una palabrita religiosa, de la civilización en el mundo. Y entonces, ahí estamos. Entonces, el problema es que ahora estamos haciendo... Esos misioneros llevaron la droga china. Todavía me acuerdo, a veces me acuerdo de citar eso porque lo tengo grabado acá, ¿no? Primera vez que estoy en Hong Kong. ¿Sí le parece? Voy al parque de los... Adelante, porque estamos terminando, ¿eh? Voy al parque de los ingleses, que todavía se llama así, y a la entrada, gran letrero metálico que dice prohibido entrar con perros y con chinos. Y yo le digo, pero ¿cómo ustedes son capaces de aguantar esto? ¿Por qué no han sacado ese letrero? Dice, porque los queremos ahí para no olvidar lo que nos hicieron. Prohibido entrar con perros y con chinos. El parque de los ingleses en Hong Kong. Insólito. Y está ahí todavía. Sí, esto es una tarea muy difícil porque hay que recuperar archivos olvidados y entonces el pensamiento postmoderno, así llamado, fue una crítica de Europa a sí misma, pero todavía eurocéntrica. Y nosotros queremos hablar más bien de algo que va a ir más allá de la modernidad y una crítica de esa modernidad. Los jóvenes cuando descubren esto se entusiasman porque se dan cuenta que es una novedad y es cosas nuevas, hay que ponerse a estudiar y no estamos repitiendo, estamos inventando. Yo no quise ni siquiera, me mordí la lengua unas cuantas veces y le cedí todo el tiempo porque esto es una clase magistral obviamente y no es un lugar común. Y yo tengo la esperanza de que esto haya generado las necesarias inquietudes. No solo en los jóvenes, que sí nos ven y en gran proporción. Felizmente nos ven todas las categorías socioeconómicas y etarias, ¿no? Sino en aquellos que siguen el dogmatismo y tienen el cordón umbilical y la neurona en esos centros de poder, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Nos quedan 3 minutos. ¿Cuál es su receta? Hay que continuar en este descubrimiento. Hay que aumentar los argumentos y hay que mostrar que si no se hace eso, es lo que dice un colega de una manera un poco jocosa y metafórica. Dice, si no se inventa una ciencia que parta de nosotros y que explique la realidad, somos sucursaleros. Ponemos sucursal. Entonces, yo soy filósofo, entonces uno le pregunta a un colega, ¿usted qué hace en filosofía? Yo, Kant. Ah, muy bien, usted estudia Kant. Y usted Hegel, y usted Heidegger, y usted Habermas. Sucursales. Y lo peor es que hace grandes comentarios
pero ni le llega a Habermas, porque Habermas ni le interesa lo que estamos nosotros comentando. Pero si nosotros le hacemos una crítica a Habermas, mostrando su eurocentrismo y cómo lo que dice vale para Alemania y Estados Unidos y nada más, y lo que él dice en Kenia ni puede ir porque ni le entienden, entonces ya el Habermas dice, ¿qué pasó? Entonces, para que nos respeten, tenemos que primero respetarnos. Hay una frase de una hermana república, de la familia, de la patria grande latinoamericana y caribeña, que uno de sus líderes dijo, o inventamos o erramos. Exacto, exacto. O inventamos o erramos. Sí, sí. Y después de esa clase magistral es magnífico. Geopolítica del conocimiento, pero también creación de conocimiento. Porque entonces tenemos todo por investigar y por empezar a ver de otra manera. Ahora, esta pequeña exposición la he hecho en muchas partes. Y les digo que produce un efecto. Lo he dado como en 20 universidades de Alemania. En el 92 estuve un semestre, me invitaron a muchísimos lados. ¿20 universidades de? Alemania. De Alemania. También lo he hecho en París, lo he hecho en España, he sido profesor en Harvard, en Duke, en muchas partes. Pero a los profesores, no a los alumnos, se quedan calladitos. Como diciendo... Nos cambiaron el libreto, todo lo que estudié para tener la cátedra y ahora me cambiaron. Pero por eso no lo aceptan, porque como su poder se basa en ese conocimiento, si lo ponen en cuestión, como son autoritarios, no lo quieren aflojar. Si fueran investigadores, estarían felices que encuentran una nueva posibilidad de investigar lo nuevo. Pero muchos son burócratas. No se oxigenan. Y la mayoría. Maestro Enrique Dussel, una clase inolvidable. Quiero decirle que me siento muy orgulloso de haberlo tenido en Dossier y no es un lugar común. Cada vez que usted venga por acá, tiene el grato compromiso ineludible de venir a darnos otra clase magistral. Muchas gracias. A usted. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por habernos permitido estar aquí con ustedes. No tengo la menor duda de que han disfrutado plenamente de este dossier. Nunca me vieron hablar tan poco y nunca he disfrutado tanto como ustedes porque me puse de ese lado del receptor para absorber como una esponja esta gigantesca mina de conocimiento. Hasta el próximo programa, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.